Bienvenidas y bienvenidos a las mesas de análisis de Ciudadanos en Red, un espacio semanal hecho por y para ciudadanos donde la política se entiende sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. El día de hoy, mi nombre es América Calderón, me encuentro con Nacho Montaño, director de contenido de Ciudadanos en Red, y juntos vamos a llevar esta mesa. Gracias, Ame. Buenos días. A ti, buenos días. Y bueno, en este episodio vamos a plantear otro de los temas que han generado gran debate y polémica en torno a la reforma electoral, la posible reforma electoral. Y esto es el papel de la ciudadanía en su discusión, ¿no? La Comisión Presidencial promete incluir a la sociedad civil en foros y tenemos que revisar si este voto da poder, da voz, no lo hace. Y para esto, bueno, vamos a presentar la mesa. Y hoy me encuentro con dos invitadazos el día de hoy para esta mesa y pues le damos la bienvenida a Gerardo Clara, director general de Administración, Finanzas y Obras de la Alcaldía Benito Juárez, quien además estudia la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. A ti, buen día. Y aquí también nos acompaña Marina Reina, bienvenida, gerente de riesgo político en Integralia Consultores, politóloga por la UNAM y especialista en análisis político electoral. Muchas gracias por la invitación, buenos días. A ustedes, bienvenidos. Y bueno, pues comenzamos con esta preguntita. ¿Qué nos podrían decir al respecto, Nachito? Sí, bueno, para poner un poquito en contexto, estas mesas tratan de analizar la reforma político-electoral que hace unos meses anunció la presidenta Claudia Sheinbaum y que seguramente se estará presentando un proyecto por ahí de enero del 2026, ¿no? Hemos analizado ya temas importantes como la desaparición o la reducción de los plurinominales, la elección de consejeros electorales, algunos casos como la desaparición de los OPLES, ¿no? Que ponen como temas bastante fuertes, bastante técnicos en la discusión pública. Pero el día de hoy nos toca analizar uno que es muy cercano a la ciudadanía, ¿no? Uno que sí nos puede importar a todos, seamos o no especialistas en este tema o analistas, y es qué tanto van a tomar en cuenta la voz de los ciudadanos para esta reforma. O sea, ¿de verdad nos están incluyendo? ¿De verdad están esperando que participemos en los foros? ¿O simplemente es una simulación para tratar de legitimar una decisión que viene desde el gobierno? Porque desde el origen esta reforma pues viene un poco rara, ¿no? Normalmente las reformas electorales del 86, del 2014, del 2007, pues venían pedidas en parte por la oposición, ¿no? O sea, buscaban dar apertura a nuevos lugares, a las minorías, ¿no? Ser más plurales. Y esta reforma en sí viene desde el gobierno, el que ya tiene el control, el que ya tiene el poder, y buscan, creo yo, hasta donde alcanzo a entender, más poder, ¿no? Entonces, como diría Molotov, más poder al poder. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Sí nos van a tomar en cuenta? Ahí me gustaría conocer sus opiniones, Marina. Claro, bueno, pues primero me gustaría a mí platicar un poco sobre el proceso de la construcción de la reforma. Esta reforma, y me gustaría hacer aquí énfasis en que es la propuesta presidencial de pues, la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella conformó una comisión presidencial para esta reforma, tiene varios integrantes, la mayoría de los integrantes son pues, personas de su gabinete, personas asesoras de la presidenta, y esta comisión pues, delineó un proceso, ¿no? Para que se construya esta reforma. Y una de las etapas de la construcción de esta reforma pues son audiencias públicas, foros públicos, que ya empezaron en septiembre, se están llevando ahorita a cabo y se van a llevar a cabo en toda la República. También en octubre va a haber levantamiento de un sondeo público, no sabemos exactamente cómo va a ser, qué es lo que va a tratar, pero esto es lo que han dicho. Y finalmente en enero van a mostrar estos resultados y ya van a mostrar pues como tal el texto de la iniciativa. Y eso me gustaría a mí como enfatizar mucho porque hasta el momento, hoy, no sabemos exactamente de qué va la reforma electoral, ¿no? Ya la presidenta ha dado algunos indicios, ha dicho algunos temas, Pablo Gómez, que es el presidente de la comisión, también ha dado ya algunos temas, pero exactamente tal cual no sabemos cuál es el contenido de la reforma, ¿no? Ahora, ya entrando en materia de la ciudadanía y de estas audiencias públicas, pues se han llevado a cabo algunas en Ciudad de México, en Puebla, y estas audiencias están abiertas a la población en general, participan ciudadanos, participan autoridades electorales, participan miembros de partidos políticos.
Sin embargo, al menos en mi opinión, pues me quedan mucho a deber porque solamente tienen 5 minutos, solamente van a presentar lo que ellos consideran que debería contener la reforma electoral, pero no hay un diálogo, ¿no? No hay preguntas, no hay, incluso a veces parece que los integrantes de la comisión, me queda la duda de si están escuchando, ¿no? O simplemente es un formalismo, ¿no? Entonces, aunque estas audiencias públicas, el origen o lo que han dicho el discurso es que están abiertas para que la ciudadanía participe, pues a mí me queda la duda de realmente si van a ser en pro de que la ciudadanía tenga un papel activo en la reforma. Hasta aquí dejaría. Sí, totalmente. O sea, lo que decías ahorita de las audiencias, he visto el formato, incluso es un formato que pone distancia, ¿no?, entre los ciudadanos. Está la mesa de la comisión, está la mesa como de unos oradores, de representantes de los estados, y en la esquina ponen al ciudadano, a los magistrados, a los que han pasado, 5 minutos, hablan solitos, listo, no hay diálogo, no hay réplica, muchas gracias, agradecemos su posicionamiento, hasta luego, ¿no? Entonces, sí da esa impresión de que no están tomando en cuenta lo que se dice, incluso por especialistas. Ellos todavía son estas autoridades electorales y no lo creo que lo están tomando en cuenta. Pero también queremos escuchar tu opinión, Jerry, dinos un poquito lo que... Pues abonando un poquito con esta conversación y justo como lo planteas desde el principio, y para no ser un poquito pues repetitivo con lo que ya nos comentó la compañera, pues yo sí quiero poner énfasis en la parte de la reforma electoral, cómo se han dado las reformas electorales en años previos, porque justo venían de unas elecciones que tenían, o de errores que tenían que corregirse en el sistema político, en el sistema de partidos, en donde la idea era pues democratizar más a nuestro sistema, ¿no?, de partidos. Se le dieron diferentes atribuciones, garantías a aquellos que participaran en elecciones y que justo venían pues de una crítica de la oposición, ¿no? En esta ocasión, la verdad es que esta reforma pues viene del Ejecutivo y vemos que este tipo de reformas pues creo yo que enfatizo en la parte de que pues vienen con esta parte ideológica de visión de cambios y modificaciones a la Constitución que trae Andrés Manuel López Obrador y que son únicas y que son pues de una visión unipersonal. Entonces, esto es muy importante porque ahorita, si bien es cierto, hay ciertas deficiencias en nuestro sistema electoral, creo yo que no se está tomando en cuenta la oposición y evidentemente también para mí es esta falta de atención a la participación ciudadana. Eh, Soy un poquito repetitivo en el sentido de que estas audiencias son mero trámite para mí porque justo el formato que se incluyen no da pie a que un ciudadano tenga voto en este tipo de decisiones. La idea es tener estas participaciones en 5 minutos, o sea, tú no puedes manifestar pues esta complejidad de modificaciones o cambios que se pretenden hacer con estas opiniones ciudadanas en 5 minutos. Es tan complejo y es tan complicado. Digo, tan solo esta mesa de diálogo que estamos teniendo el día de hoy, o sea, en 5 minutos no lo resolvemos. Y aparte, sí se me hacen simulación, sí se me hacen estas audiencias que pretenden en enero. Se supone que la idea principal de esta comisión es juntar las opiniones ciudadanas, en enero presentar, se supone que un tipo resumen ejecutivo o las ideas principales de estas audiencias públicas que se están realizando, para en febrero ya presentar la iniciativa de reforma electoral. Pero yo creo que es simulación, así lo hemos visto con las reformas electorales que se han llevado a cabo. O sea, el claro ejemplo fue la reforma judicial, en donde se vio muy apresurada, se vio con tiempos muy holgados para llevarla a cabo y para la elección de nuestro sistema judicial. Para mí no intervino en ese sentido la ciudadanía en opinión, en comentarios, en agregar o no
pues algunos puntos importantes. Creo yo que no se entendió de la mejor manera por parte de los ciudadanos. Vimos el tema de los acordeones en la elección judicial. Es decir, para mí es simulación, no hay participación ciudadana en este tipo de diálogos. Sí hay apertura a la voz, pero pues para mí va a ser simulación. Bueno, básicamente ahorita lo que estoy escuchando es en torno al formato, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debió de haber previsto, hecho? Y básicamente en torno al formato, bueno, vemos claramente deficiencias. Aquí también me gustaría preguntar, y pensando en qué tan representativa puede ser la selección de los ciudadanos, o sea, esta invitación a los foros realmente puede ser representativa. ¿Quiénes son? En efecto, ¿no? Me parece algo muy importante el hecho de comentar que en 5 minutos no podemos los ciudadanos hablar al respecto, no podemos debatir, no podemos darle un espacio claro y lógico a todas las propuestas. Sin embargo, bueno, también, ¿qué nos queda como ciudadanos al tener estos 5 minutitos de representatividad? ¿Es legítima? ¿No lo es? ¿Le da voz? ¿No le da? A mí me gustaría comentar algo, y es que estas audiencias sí tienen un objetivo, y en mi opinión es legitimar precisamente la reforma electoral. Ya lo hemos visto con otras reformas, como lo mencionaban, y con otras acciones de gobierno también, ¿no? Como decir, ok, sí es esta nuestra reforma, pero es lo que el pueblo quiso, es lo que la ciudadanía quiso, ¿no? En el caso de la reforma judicial, el argumento que ocuparon fue por esto votaron tantos millones de personas en 2024, ¿no? Y esa fue la justificación para llevarla a cabo. En esta ocasión, con las audiencias públicas, con el sondeo de opinión pública, considero que precisamente ese es el objetivo, decir, nosotros escuchamos a la ciudadanía, fue un foro abierto, vinieron, participaron, dijeron sus propuestas, y aquí está lo que nosotros consideramos. Sin embargo, esto va a ser una simulación, porque aunque la gente vaya y los expertos y demás, la ciudadanía pueda opinar qué es lo que debería tener la reforma, pues al final considero yo que lo que va a pasar es que el texto final va a ser lo que la presidenta y sus asesores consideran que debe tener la reforma electoral. Y no se van a tomar en cuenta realmente lo que se mencionó en estas audiencias públicas, ¿no? Entonces, yo considero que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque no creo que solamente lo veamos con la reforma electoral, pienso que lo podemos ver los siguientes años con otros cambios constitucionales que vengan o con otras decisiones de gobierno, y que si sale mal o si son resultados perjudiciales, pues va a tener este manto protector de la ciudadanía, ¿no? De que pues sí puede ser, pero la ciudadanía es lo que... Sí, la justificación del pueblo bueno, ¿no? Y algo que también es interesante es que este formato, al ser una iniciativa presidencial, no te da tampoco la oportunidad de tener el Parlamento abierto, como en otros casos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la reforma energética, ¿no? del 2022, que de pronto sí en el Parlamento abierto había muchas opciones, se presentaron varios especialistas, incluso gente de empresas, ¿no? Iba a expresar su opinión. Y al final no pasó la reforma porque, digo, temas ahí de votaciones políticas y tal, pero este formato o sea, es totalmente ajeno al recinto, ¿no? Es como decir, vamos a controlar desde la presidencia, vamos a hacer nuestro propio formato, hacemos una relatoría al final de todo lo que pasó, empezamos a hacer un resumen general, escribimos nuestro texto y se manda ya esta parte, como queriendo hacer un fast track, se manda ya al legislativo para decir, esto ya se discutió. Ya ni siquiera tienen que llamar a Parlamento abierto, ya no tienen que intervenir más especialistas porque aquí ya se consultó, ¿no? Entonces, como dices, se está legitimando un proceso que antes no se había visto en otra reforma constitucional, ¿no? Exacto. Y aquí también creo yo que otro de los puntos importantes, digo, abonando a la conversación es, ahorita el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Legislativo, se ve que pues trabajan en conjunto, y más allá de una mera percepción personal, creo yo que cuentan con una mayoría calificada en la Cámara, y por eso es que no necesitan y no requieren de la opinión de la oposición y menos de la ciudadanía. Y no es que en otros procesos de reformas electorales previos o de años previos se consulte a la ciudadanía y como tal participe de manera activa
a través del diálogo, a través de la escucha por parte del legislativo. O sea, creo yo que es una actividad que sí se llevaba a cabo, pero sí había una participación, sí había diálogo, sí había debates en ideas. Entonces, creo yo que nuestro sistema fue, fue mejorando en ese sentido, fue teniendo muchas mejoras nuestro sistema electoral con base en la experiencia de las elecciones conforme se iban dando. O sea, sí lo vemos en las experiencias desde el 77, ¿no? Con la reforma del 77, con la reforma del 94, es decir, siempre que había una experiencia en una elección previa, se veía la manera de mejorar esa elección y por eso había una reforma. Esta vez creo yo que no es ese caso. La idea también de la temporalidad que tiene esta reforma, pues yo también la veo muy acotada, porque la idea es presentar esta unificación de ideas en enero, presentarla a la presidencia presenta ya su proyecto de reforma, en febrero más o menos se estaría llevando a cabo la votación en mayo para tener justo las reglas claras del juego político, ¿no? de acceso al poder público para la elección del 27. O sea, yo creo que otra vez estamos cayendo en esta costumbre ya de reformas constitucionales muy apresuradas, muy al vapor, y creo yo que es otro de los temas en los que pues debemos de poner atención, ¿no? Porque si bien es cierto, la comisión la dejó abierta la presidenta para que dure desde su creación hasta el 2030, ¿no? Entonces, tenemos un margen amplio que sí nos puede decir, oye, sí podemos entonces tratar de realizar una reforma constitucional, si es que así lo permite el gobierno actual, el legislativo actual, de aquí al 2030, que creo yo que sería lo mejor para esta reforma constitucional, pero ahorita viendo los tiempos y las intenciones del Ejecutivo, pues yo lo veo muy complicado, e insisto en esta parte de que muy acotada la participación ciudadana, que solamente creo yo que va a ser pues de una participación que no va a tener ningún carácter pues, ¿cómo decirlo? Sí, vinculante, ¿no? Exacto, vinculante a esta reforma electoral. Claro. Bueno, el hecho de que sea, bueno, estamos viendo que el tiempo básicamente es otra de las cosas que no permiten en una, no solo logística, sino en armar realmente algo en pro no solamente de los ciudadanos, sino de lo que está requiriendo el país en general. Entonces, si estoy escuchando que además se une el poco tiempo que se tiene, que son decisiones tomadas al vapor, como lo decías, Gerardo, entonces estamos escuchando que la opinión de los ciudadanos pues no va a ser contemplada necesariamente en la redacción final de la reforma. Totalmente. Ahora, digo, tampoco queremos ser fatalistas, ¿no? O sea, tampoco se trata de que, bueno, ya para qué hacemos esto, ya apaguen las cámaras y vámonos. O sea, creo que la intención de estas mesas y de este análisis, de este debate, es decir, a ver, si ese lugar no es donde se va a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, entonces, ¿dónde sí? ¿Qué otras opciones hay para que los ciudadanos puedan decir, bueno, no estoy de acuerdo, quiero hacer algo por mi cuenta? En este caso, por ejemplo, la oposición, que pues, desde el primer día Pablo Gómez dijo, ni la vamos a tomar en cuenta, no lo necesitamos, ¿no? O sea, la oposición, por ejemplo, ¿qué otras cosas, en qué otros espacios podrían estar debatiendo estos temas? Sí, antes de eso voy a hacer otro comentario que también me parece importante mencionar, y es que yo considero que la reforma presidencial sí podría encontrar un poco de resistencia con sus propios partidos aliados, es decir, con el PT y con el Verde, sobre todo en los temas de reducción de plurinominales, reducción de tiempos en radio y televisión y reducción de financiamiento público, ¿no? Que son prerrogativas de los partidos políticos. Por eso insistía en que todo esto que estamos viendo es la iniciativa o la propuesta presidencial, pero no sabemos finalmente cómo va a salir la reforma, ¿no? Claro. Y eso incluso para nosotros es un poco más desolador, porque sí puede haber algún tipo de resistencia o de contrapeso a la presidenta, pero no va a venir de la oposición, no va a venir de la ciudadanía.
Ahora, regresando un poco a qué sí podemos hacer nosotros, creo que estos espacios son muy importantes precisamente para un poco como socializar de qué va la reforma, ¿no? Muchas veces, pues, muchos ciudadanos están metidos en muchos otros temas que son cotidianos y esto, lo electoral, lo político, pues es un poco ajeno a ellos, ¿no? Entonces, un poco bajar como esta información y estos análisis me parece que son muy importantes. Y también, pues, creo que precisamente tenemos una gran oportunidad con el tema de la información. Eh, Precisamente como presentar toda esta información y que la gente pueda estar un poco mayor informada. Las redes sociales a mí me parecen una oportunidad para que sí se pueda hacer eco de estas propuestas que nosotros pensamos que hay algunas cosas que sí son irreductibles, ¿no? Que no podemos permitir, aunque la reforma pase por la mayoría constitucional que mencionaban, pues hay algunas cosas que sí nosotros debemos como permitir que se preserven en nuestra democracia mexicana, ¿no? Como una defensa de derechos mínimos. Exacto. Ok. Jerry, tú, por ejemplo, desde la parte local, en la alcaldía, ¿has visto algunos otros espacios que se puedan abrir, que los ciudadanos puedan tener un poco más de incidencia en lo que va a pasar? Pues he visto ahorita el crecimiento de un movimiento en el país que tiene la idea de configurar un partido nuevo, que creo yo que ha aglutinado ahorita a gran número de personas que se han manifestado y lo han hecho evidente no solo en la capital, aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes ciudades a lo largo del país. Creo yo que es una buena manera que tenemos de expresar este desacuerdo, ¿no? Con todos los puntos que, que al menos a título personal vemos que es un retroceso a la democracia. Creo yo que ahorita sí tenemos este derecho a la movilización. Ya hemos visto que este sector de la población pues empieza como a activarse, ¿no? Como a movilizarse y a organizarse, pero no he visto yo una consolidación de ese grupo ciudadano, pero creo yo que es una buena alternativa que tenemos. Y también coincido con la parte de redes sociales. Creo yo que pues en estos días de modernización, en donde la información fluye, creo yo que las redes sociales son un muy buen elemento que tenemos como ciudadanos para manifestar pues este descontento, ¿no? Que tenemos estas redes también de comunicación que se han creado de manera natural entre vecinos, entre ciudadanos, a través de WhatsApp. Creo yo que también pues, han estimulado o pueden estimular esta participación vecinal de organización y de movilización. Y creo yo que pues como opción pues sí tenemos eso, ¿no? Poder manifestar nuestro descontento, nuestro desacuerdo a través de la movilización. Sí. Bueno, a ver, lo que estoy escuchando también en este sentido va como darle voz a los ciudadanos. Estamos hablando de instrumentos, de vías alternas que le den voz. ¿Un referéndum permitirá de alguna manera que también se le dé voz a los ciudadanos? Pues yo considero, pues de inicio no tenemos todavía nosotros en la Constitución este, eh, pues la figura del referéndum como tal, o sea, no la tenemos nosotros de manera constitucional, la tenemos en algunos estados de la República, pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pero todavía no tenemos claridad de qué tanto alcance pueda llegar a representar. Y hablando de eso, digo, ahorita un mecanismo que nosotros tenemos de de participación ciudadana, lo vemos ahorita ya constitucionalmente en el artículo 35, que tiene que ver con la revocación de mandato, pero también este tipo de figuras, este tipo de elementos que nosotros tenemos como ciudadanos para defendernos ante alguna decisión gubernamental, alguna decisión legislativa, política, pues se me hacen de muy poco alcance. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, por ejemplo, las firmas del 3% del listado plurinominal. Y
al menos 17 estados de la República, igual con el 3% de su listado nominal. Y ese tipo de movilización, ese tipo de organización, pues requiere financiamiento, requiere tiempo, que creo yo que pues ciudadanos comunes como nosotros, pues la verdad es que difícilmente vamos a alcanzar las firmas que requieren, ¿no? Para ese tipo de acciones. Ahora, esta es una que sí ya tenemos en la Constitución, un elemento de participación ciudadana, de participación que tiene que ver con manifestarnos en desacuerdo a decisiones políticas, pero no el referéndum. Creo yo que todavía nos falta como sociedad llegar a ese nivel, ¿no? de exigir estas herramientas que tenemos como ciudadanos para justo pues, manifestar este desacuerdo, ¿no? de estas decisiones políticas que se toman. Sí, más cerradas, ¿no? Sí. Y sumando un poquito a lo que dices, además hay candados en el 35, o sea, por ejemplo, ahí creo que temas electorales, financieros, de seguridad nacional, no recuerdo otro, pero no se pueden someter a consulta popular, ¿no? No se pueden someter a un tema de una consulta. Entonces, eso creo que también, digo, seguramente lo saben, ¿no? Los legisladores, la presidenta misma, saben que esta consulta no se puede someter a otra consulta o un referéndum como tal, porque no lo permite la Constitución hoy en el 35, ¿no? Lo que sí creo que se puede hacer, y digo, esto es una... a ver, quiero poner esta propuesta en la mesa a ver qué les parece, si a lo mejor es muy loca, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay este tiempo, no sé, de aquí a mayo, que puede ser de 2016, se podría hacer una propuesta alternativa por parte de la ciudadanía, se podría hacer una propuesta de reforma que tú lleves como iniciativa al legislativo. ¿Ustedes qué opinan? Yo considero que sí se podría hacer. A mí lo que me preocupa es ahorita como la situación política del país. Morena y sus aliados tienen la mayoría constitucional, entonces aunque se presenten iniciativas ciudadanas, seguramente la van a desechar y seguramente van a pasar pues su propia reforma electoral, ¿no? Yo lo que mencionaría o mi propuesta sería más bien para los partidos de oposición, que en este tiempo que tienen precisamente pues que se pongan las pilas de cara a la elección de 2027 y que podamos cambiar este equilibrio de fuerzas que tenemos actualmente. Ahorita con la situación que tenemos actualmente, pues es muy complicado que algo fuera de la coalición gobernante prospere. Y esto lo digo con mucha preocupación precisamente para la ciudadanía, ¿no? Porque entonces sí parecen los canales completamente cerrados. Solamente nos quedan precisamente lo que ya mencionaba Gerardo, como estos actividades o derechos de movilización, de expresión de ideas. Totalmente de acuerdo. Digo, en esta parte de la propuesta, Jerry, ¿tú crees que además de una reforma que se pueda llevar por parte de la ciudadanía, alguna movilización, la parte de redes sociales, crees que se pueda, o que la experiencia, por ejemplo, de la elección judicial nos haya dejado alguna enseñanza? Por ejemplo, nosotros como medio, Ciudadanos en Red, llamamos al no voto, ¿no? O sea, porque estábamos en desacuerdo de cómo se estaba organizando, de los acordeones, de todos los vicios que vimos en ese llamado a la elección. Pero hoy que lo veo, digamos, a distancia de algunos meses, si van a ser así los canales cerrados y si de pronto solo nos queda participar en esto, ¿tú crees que valga la pena llamar ahora sí a participar y que de pronto dentro de su misma reforma, dentro de sus mismas consultas, podamos en una de esas mayoritarias? Digo, no sé, es una propuesta ahí al aire. Pues yo considero que siempre un llamado a la acción, o sea, siempre va a ser bueno, siempre va a ser benéfico, pero desafortunadamente yo veo que en este tiempo que estamos viviendo actualmente no es suficiente. Yo insisto en la parte de la función de los partidos políticos, ya lo decía Marina y coincido con ese comentario, de que hoy en día quien tiene la estructura de movilización, de organización, esta capacidad organizativa la tienen los partidos políticos y la tiene la oposición. Entonces yo considero que sí es necesario impulsar una contrarreforma por parte de la oposición, pero que tiene que ser hoy en día pues partidista. A lo mejor unificando criterios por parte de la oposición, pero sí yo creo necesario que esta movilización no puede ser ciudadana, porque además estamos viviendo en estos momentos con una sociedad aletargada
con una sociedad dormida, callada, que ya lo vimos en la elección del Poder Judicial. Tú dime qué manifestaciones hubieron o qué desacuerdos hubieron por parte de la ciudadanía, como movimientos que impactaron en la opinión pública, decir, estoy en desacuerdo, pese a que muchos no entendieron y todavía no se alcanza a comprender qué fue de esa reforma judicial. O sea, todavía como sociedad no alcanzamos a vislumbrar esta parte de organización, de movilización, para manifestar estas ideas en desacuerdos de estas decisiones políticas. Entonces yo coincido con Marina, es momento sí de una opción vista desde la oposición, pero que tiene que tener pues esta participación activa de los partidos políticos. Sí, totalmente, ¿no? Perdón, incluso voy a hacer un comentario retomando lo de la reforma judicial. En mi consideración, a quienes les tocaba ahí tomar precisamente toda esta estructura y la narrativa era la oposición. Si ellos hubieran echado mano de todo, ya los militantes, la afiliación que tienen y las estructuras y los recursos que tienen, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran llamado a no votar, ¿no? O anular los votos? Los votos nulos hubieran sido muchísimo mayores y entonces ahí sí hubiéramos podido echar mano de otros instrumentos electorales que sí tenemos, ¿no? Que se puede echar abajo la votación o algo, al menos se hubiera dado esa batalla, ¿no? A mí me quedó mucho a deber la oposición precisamente en que, en mi opinión, pues bajaron las manos, ellos como partidos políticos que tenían las estructuras, y dijeron, pues no hay que participar porque esto está amañado, porque esto es una farsa, y entonces hasta ahí se quedó, ¿no? En mi opinión es diferente para la ciudadanía, porque ellos precisamente, como mencionaba Gerardo, pues no tenemos esas mismas estructuras, no tenemos esos mismos canales de injerencia que sí tienen los partidos políticos. Entonces, yo a quien realmente haría un llamamiento sería a los partidos políticos que pues dieran un poco la batalla y que no solamente parece que muchas veces es como Morena tiene la mayoría calificada y entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces bajamos las manos y nos quedamos sin hacer nada, solamente viendo. Entonces mi llamamiento sería más bien a los partidos de oposición. Y es que eso es lo más preocupante, ¿no? Que uno ve actualmente los partidos de oposición y, por ejemplo, ahorita que llevamos un par de meses con este proyecto de la reforma electoral, no han dicho nada, ¿no? O sea, participan de pronto en algunas sesiones donde se cuestiona el proceso de la reforma electoral, pero no vemos que movilicen para participar en los foros, no vemos que movilicen para hacer una reforma alternativa, no vemos que intenten tener a lo mejor una reconciliación con la ciudadanía, porque hay que decirlo, la ciudadanía está peleada con los partidos políticos, o sea, hoy no creen ni en el oficial, que el oficial, bueno, tiene la ventaja de que le puede dar recursos a los ciudadanos, y los de oposición los vemos muy lejanos todavía a nosotros, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me llamó la atención este enfrentamiento de Alito con Noroña, como que ahí despertaba a la ciudadanía y decía, no, qué bueno, alguien por fin nos defiende, pero pues, o sea, no se gana a golpes, ¿no? Los dictámenes ni las reformas, o sea, y aparte, que te emocione alguien como Alito o como Noroña, qué pena, ¿no? Entonces, sí creo que los partidos de oposición deberían estar por lo menos generando campañas informativas, por lo menos. O sea, creo que ese sería su papel para poder priorizar los temas políticos importantes de la agenda nacional, y creo que la reforma electoral debería estar en su agenda, ¿no? Debería estar en la agenda de los partidos. Y como dices, pues si ellos tienen el instrumento, si ellos tienen el financiamiento público, pues deberían llamar a la acción. Sin embargo, creo que están mucho más metidos en sus temas particulares y creo que ahorita ellos están en una situación bien preocupante, porque si se van los plurinominales, si reducen el financiamiento y si de pronto no tienen el acceso a lo mejor a competencia electoral justa y ya en las locales, que a lo mejor es donde podrían tener alguna injerencia, muchos de ellos creo que están enfrentándose a la desaparición, ¿no? A una posible desaparición. Entonces, este sería el momento para que los partidos buscaran a la ciudadanía, no al revés. O sea, creo que ese debería ser el orden de participación para que podamos hacer algo contra un proyecto de reforma que parece que, como decía un invitado hace unos programas, que parece que es un meteorito. Ya nos anunciaron que viene, que se va a impactar, que nos dijeron qué día y nadie está haciendo nada. Así es. Sí, bueno, aparte escucho básicamente, ¿no?
todas estas bases de las cuales podría sustentar una posible reforma electoral en pro de la ciudadanía de México en este sentido, veo, bueno, no hay participación de los partidos políticos, la oposición no dice nada, los ciudadanos, bien es cierto que les pueden hacer participar, tener 5 minutos de voz, de voto, pero pues realmente tampoco tiene una incidencia real. Entonces, yo me pregunto si ante todas estas situaciones, como dice el meteorito, ¿no? Que está a punto de caer, ¿qué otra cosa? O sea, vaya, me estoy refiriendo ahorita básicamente a las organizaciones juristas, civiles, académicas, los medios de comunicación, como bien decías, Gerardo, bueno, están creando comunidad, tal vez un poco de fuerza en sectores de la sociedad, pero bueno, en organizaciones juristas, civiles y académicas, ¿qué incidencia, qué participación tienen? ¿Tienen voz también? ¿Permean en esta decisión? En la decisión no estoy segura, pero sí pienso que pueden permear en la ciudadanía o en construir ciudadanía. Y como yo estoy convencida de la información o la traducción de la información. Por ejemplo, la reforma judicial, pues muchas organizaciones o muchos medios de comunicación salían y decían, pues se va a acabar la independencia judicial, ¿no? Pero eso para la ciudadanía, pues ni siquiera no sabes en qué lo ves y ni siquiera sabes realmente cómo va a terminar la independencia judicial, ¿no? Lo mismo puede pasar con la reforma electoral. Nos pueden decir, pues se van a terminar los canales de participación política. Pues un ciudadano de a pie puede decir, ¿y eso a mí en qué me beneficia, qué me perjudica, por qué me afecta? Entonces, creo que una labor muy importante que tenemos estas organizaciones de la sociedad civil, las consultorías, estos observatorios, pues es precisamente traducir esta información y presentar cuáles son las implicaciones y por qué a nosotros como ciudadanos nos debe importar, ¿no? ¿Qué va a pasar con México si esta reforma se aprueba así en 10 años, ¿no? Creo que esa es una tarea muy importante que tenemos y lo digo incluso más como autocrítica para nosotros mismos, de que deberíamos estar haciendo desde nuestra parte esta tarea. Totalmente. Sí, y coincido, siempre va a ser bueno que el sector académico, que el sector profesional en estos temas, pues se manifieste justo para tratar de hacer más ciudadano el mensaje, ¿no? Es decir, entender una reforma tan compleja, en qué le puede afectar al ciudadano de a pie, ¿no? Al ciudadano que vive al día, al ciudadano que tiene que trabajar en la informalidad porque ya no tiene de otra, ¿no? A estos ciudadanos, ¿cómo hacerles llegar este mensaje de estas implicaciones que estamos teniendo de reformas profundas a nuestro sistema político mexicano, ¿no? ¿Cómo hacerles entender que la autonomía de, justo ya lo decía Marina, ¿no? De la autonomía de los poderes de la Unión, pues es muy importante para que no haya abuso de poder, para que no haya autoritarismo por parte del gobierno y para que las decisiones no sean unánimes, que al menos tengamos canales de defensa, pues ya sean a través de la oposición del sistema de partidos o a través de las manifestaciones que surgen de la ciudadanía. Totalmente. Yo creo que hay en ejercicios como este, por ejemplo, que están enfocados en redes sociales, que estamos enfocados en llegar a nuevas generaciones, lo que nos toca es esto, ¿no? O sea, hacer relatoría de los programas que hacemos, hacer clips, hacer pequeños esfuerzos de comunicación, pero sí creo que tenemos que ir acompañados, como decía Ame, de juristas, organizaciones que sean especialistas en materia electoral, de los partidos políticos, como decía Jerry, e intentar hacer un bloque, ¿no? Un bloque que pueda centrarse en el tema de la reforma electoral, que pueda centrarse en el tema de explicar qué está en riesgo, qué se puede perder, qué se puede ganar, si es que hay alguna parte que se gana, y no dejarlo, ¿no? O sea, porque también lo más importante es machacar en el tema todos los días, tenemos bastantes meses, entonces si logramos tener una penetración del tema en, digamos, la agenda pública de la gente, creo que estaría ideal, ¿no? En el mejor de los casos. Y ahorita, bueno, a ver, estoy entendiendo también, no puede haber, o básicamente a los ciudadanos, más allá de no tener el voz en este sentido, ¿qué tanto o cuáles riesgos serían si así fuera? O sea, realmente en el entendido en el que, bueno, a ver, no hay canales, no hay vías, no se le puede dar fuerza por medio de los ciudadanos, atañe a la oposición, atañe a los partidos políticos, pero y básicamente dejamos ahorita el tema de la incidencia de los ciudadanos. Pero si así fuera, o sea,
¿qué riesgos tendría someter una reforma electoral al voto popular? Yo creo que riesgos como tal ninguno, porque siempre la apertura es buena, escuchar más voces y voces plurales es bueno. Me preocuparía si en el país hubiera alguna como fuerza que fuera de ultraderecha o demasiado conservadora, como lo hemos visto en otros países de América del Sur sobre todo. Pero así en este momento en la situación política de México yo no lo veo como un riesgo, lo veo meramente como algo positivo. Sería algo sobre todo que pudiéramos construir entre todos, ¿no? Me parecería a mí algo benéfico. Pues, a ver, yo creo que los movimientos ciudadanos siempre van a ser buenos, pero nuestro sistema político, nuestro sistema electoral no funciona de esa manera. Desafortunadamente tenemos una capacidad, una maquinaria política que ya está con muchísima experiencia, que empezó a trabajar Andrés Manuel López Obrador en 18 años de campaña y que ahorita esta maquinaria política de movilización ciudadana, pues la tienen muy aceitada porque han venido acarreando procesos en donde pues a los ciudadanos los movilizan, ¿no? Y los movilizan con esta, con, pues con esta amenaza de quitarles un programa social, ¿no? Y que son millones de personas las que ahorita están en programas sociales y que hoy yo diría que si esta movilización no sería puramente ciudadana, creo yo que el riesgo que le veo a este tipo de iniciativas es que el gobierno, todo el aparato gubernamental movilizaría esta maquinaria para, pues, legitimar un poquito esta decisión que ya se tomó desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno pensar en movilizaciones ciudadanas, en esta participación ciudadana, pero nuestro sistema hoy en día no funciona de esa manera, ¿no? También no podemos dejar de lado este nivel de organización que tuvo Morena y que le dio triunfos en casi la mayoría de los distritos electorales federales y locales, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar de lado esa parte de movilización que tienen, esta fuerza de movilización que tienen, para hoy en día plantear la opción de decir, la ciudadanía va a participar, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y aparte creo que, o sea, el riesgo, digo, ya dijimos que la Constitución prohíbe, ¿no? Primero la consulta pública en temas electorales, pero el riesgo real sería que no participe la gente, ¿no? O sea, si en las elecciones presidenciales y en las elecciones intermedias de la renovación de Cámara, las cifras de participación son bajas, ¿no? Ahora que participe el 8% como fue en el tema de la elección judicial, pues la decisión, una decisión tan trascendente como una reforma electoral, quedaría en manos de una minoría, ¿no? De un porcentaje bien pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí el riesgo sería ese, Ame. Estamos ante un tema que tiene que ser necesariamente llevado a consenso, que se tienen que crear bloques para poder impulsar la participación y que sobre todo haya conciencia de cómo van a afectar estos cambios en la vida o en los derechos políticos que todos hoy tenemos, ¿no? Claro. No, y pensaba además la incidencia no solamente en cuanto a la voz de la ciudadanía, sino como en cuanto al sistema. O sea, no solamente o la voz de los ciudadanos o los partidos políticos o la oposición, sino lo que en conjunto pueden llegar a, pues, no sé, a fortalecer, ¿no? Realmente el interés de la ciudadanía. Y bueno, en este sentido, entonces estamos concluyendo que la participación ciudadana en la reforma, pues, no realmente es una incidencia real o es más bien como una simulación política, ¿vale la redundancia? Sí. Sí. Así decirlo. Contundentemente diría que sí. Ok. Sí, sin dudas. Si me preguntan, sí. Sí, ok. Sin duda alguna. Muy bien, Nachito. Pues bueno, pues, y ante lo que estamos observando, que ya básicamente es un instrumento que no tiene fuerza, ¿qué nos queda a los ciudadanos por hacer? Informarse, estar al día de qué es lo que está pasando con todo este proceso de la construcción de la reforma y pues tratar de organizarnos, me parece. Bien. Pues yo coincido con este comentario de Marina, porque nos queda la organización,
nos queda la manifestación, siempre digo bajo nuestras normas, ¿no? Lo que permitan las normas, pero creo yo que sí podemos hacer uso de este derecho ciudadano que tenemos, ¿no? A la manifestación, a la organización, y sobre todo, pues saber encajar nuevamente con los ciudadanos esta importancia que tienen los asuntos públicos y políticos en nuestro país, porque esto pues va a afectar o beneficiar directamente a nuestro modo de vida, ¿no? A nuestro estilo de vida, porque son decisiones que a lo mejor no vamos a ver reflejadas hoy, pero sí en 5 o 10 años, y para revertir una reforma de este calado, que es lo que se pretende, pues nos va a llevar décadas, ¿no? Entonces, creo yo que es la información, ¿no? Tener o tratar de mantener una sociedad informada y una sociedad que tienda a interesarse por los asuntos públicos, políticos, y que eso, pues poco a poco, nos lleve a movilizarnos, ¿no? A organizarnos. Sí, porque me imagino que no es lo mismo un ciudadano informado que pide desde la información desde un requerimiento real, a como también, ¿no? Como de pronto las masas podemos decir, solamente por crear a lo mejor debate, política, pero sí, me parece que la información, al cabo de las diferentes emisiones que he escuchado, pues la información que nos atañe a nosotros como ciudadanos, pues es de lo más importante. Sí, 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 pareciera desolador el panorama, pero nos queda esto, ¿no? Nos queda crear espacios donde se pueda debatir, donde se pueda llamar a la ciudadanía a informarse y a reflejar los efectos de todos estos cambios que parecieran trascendentales en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, pues estamos llegando al final de esta emisión y me gustaría saber si tienen alguna conclusión, algo que redondea básicamente este debate, esta mesa de análisis. Pues solamente a estar muy pendientes de lo que va a pasar con la reforma electoral. Es una reforma muy importante para nuestro país. Vamos a ver los efectos inmediatos, pero también a lo largo de los años. Entonces, pues estar muy pendientes y pues nada, tratar de poner nuestro granito de arena cada uno. Sí, sí. Pues yo diría que sí es una reforma junto con la reforma judicial muy importantes que van a reconfigurar nuestro sistema político. Yo todavía tengo pues esta idea de que no vamos a caer en el autoritarismo, de que va a haber al menos un poquito de moderación por parte del Ejecutivo, por parte de los legisladores, porque justo esta reforma también afecta a toda la configuración de estos partidos satélites que han crecido con Morena en el legislativo. Creo yo que sí, pues espero una actividad pues más profunda por parte y más activa, una participación más activa de los partidos de oposición, de la ciudadanía, y creo yo que no creo que yo no lo veo tan fatal, ¿no? Esto como ciudadanos, pero creo yo que sí va a ser una coyuntura que nos va a servir como sociedad para aprender, como hemos aprendido en todos los procesos electorales anteriores, para aprender de estos errores o aciertos que vamos a llegar a ver con esta reforma electoral. Pero creo yo que insisto, o sea, tenemos información ya de fácil acceso para la población. Creo yo que confío también en nuestra sociedad, en nuestra ciudadanía un poquito joven, ¿no? De nuestra democracia joven, pero yo sí creo que va a haber moderación. Espero que haya moderación por parte del Ejecutivo para no caer, pues ya ahora sí, en un gobierno con tintes aún más autoritarios. Bien, Nacho, ¿alguna conclusión? Pues llamar a los partidos políticos justo a que hagan su papel, a que trabajen en esta parte de liderar un movimiento que podría ayudar a la ciudadanía a informarse, a todos los medios de comunicación, incluso a las generaciones que utilizan las redes sociales, TikTokers, influencers, que puedan ayudar con este arrastre que tienen en la opinión pública para, sobre todo, traducir la información que pueda llegar a ser muy técnica y que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas entiendan
cómo esto va a tener repercusiones, tal vez no en nuestra generación, pero sí en las que vienen, ¿no? Entonces creo que es eso, seguir los medios como como Ciudadanos en Red, que es un gran canal. No, que es mejor para informarse. No, que sin duda les pueden dar también, acercarlos a temas que podrían parecer muy técnicos, pero que nos atañen a todos. Y no solo o sea, también seguir los diferentes medios que hay, incluso más cercanos o más afines a la oposición, para que contrasten ellos mismos o ellas mismas las opiniones y que puedan formarse un criterio y llamar a la actividad, sí, al activismo, si se puede llamar así, de los ciudadanos, de los partidos, para que puedan no solo dar mensajes en redes, sino también hacer algo, plantear una agenda, plantear una propuesta, plantear una defensa de los derechos mínimos, ¿no? Por lo menos. Pues sí, y ante lo que las diferentes opiniones, yo lo único que encuentro son rutas, vías, ideas y la importancia de la voz no solamente de los ciudadanos, sino de todo el sistema que atañe para que una reforma electoral pues sea efectiva, ¿no? Y bueno, pues llegamos al final de esta emisión, muy agradecidos porque nos visiten, porque participen en nuestras diferentes redes sociales y bueno, ya escuchamos lo que pasa ante la posible incidencia de los ciudadanos en la reforma electoral y de todo lo que se tendría que hacer para que básicamente tuviera fuerza una reforma electoral. Pero la última palabra la tienes tú, entonces la participación ciudadana en estos foros realmente permite influir en las decisiones o solo es un ejercicio simbólico. Coméntanos, esperamos tu participación y nos vemos. Hasta la próxima, Ciudadanos en Red.